Bienvenidos una vez más a su canal de chismecito favorito, donde destapamos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo, y hoy tenemos uno que está que arde. Prepárense porque lo que vamos a contarles hoy va a dar mucho, pero mucho de qué hablar. Ya vieron el título, ¿verdad? Ya saben de quiénes estamos hablando. Hoy vamos a sumergirnos en el torbellino de rumores que están sacudiendo Turquía, y que, seamos honestos, ya llegaron hasta este lado del charco. ¿De qué hablamos? De Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos, la pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, y que, después de una ruptura que nos dejó a todos con el corazón roto, parece que hay campanas de boda sonando a lo lejos. O por lo menos, eso es lo que dicen los rumores más recientes. Así que agarren sus palomitas, preparen su cafecito porque vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada declaración, cada foto sospechosa que ha alimentado este rumor que está explotando. Vamos a repasar su historia, desde el romance de ensueño en el set de grabación hasta la dolorosa separación, y luego, claro, vamos a meternos de lleno en lo que está pasando ahora. ¿Será que el amor ha vuelto a florecer entre Hande y Kerem? ¿O es solo un espejismo creado por fans que anhelan verlos juntos de nuevo? Vamos a descubrirlo. Pero antes de que empecemos con todo este chismecito, quiero pedirles un favor gigante. Si son nuevos por aquí, o si ya nos siguen pero aún no se han suscrito, este es el momento. Denle clic al botón de suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí siempre les traemos lo más reciente y jugoso del mundo del espectáculo. Y ahora sí, empecemos con el chisme. Ok, vamos a viajar un poquito en el tiempo. Retrocedamos a esos días dorados donde Hande y Kerem eran la pareja del momento. Senkalkapm, o Love is in the air como la conocimos por aquí, fue un fenómeno mundial. La química entre Eda y Serkan era palpable, traspasaba la pantalla, y pronto, la fantasía se convirtió en realidad. Hande y Kerem confirmaron su relación, y el mundo entero celebró. Eran la pareja perfecta. Vacaciones juntos, fotos adorables en redes sociales, miradas cómplices en las alfombras rojas, era un cuento de hadas. Todos pensábamos que iban a durar para siempre. Pero como suele pasar en la vida real, no todos los cuentos de hadas tienen un final feliz. De repente, de la nada, empezaron a circular rumores de crisis. Negaciones por aquí y evasivas por allá, hasta que finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Hande y Kerem habían terminado su relación. El shock fue tremendo. Las redes sociales explotaron. Los fans devastados intentaban entender qué había pasado. ¿Qué había fallado? ¿Por qué se había terminado el amor? Las razones oficiales nunca fueron del todo claras. Se hablaba de incompatibilidad de agendas, de presiones de la fama, de diferencias en sus proyectos de vida, en fin, lo típico. Pero claro, las teorías conspirativas abundaron. Que si celos, que si terceras personas, que si diferencias irreconciliables, la verdad, nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que la separación fue dolorosa, tanto para ellos como para nosotros, los fans. Después de la ruptura, ambos siguieron adelante con sus carreras. Hande se enfocó en nuevos proyectos, tanto en televisión como en cine, demostrando una vez más su talento y versatilidad como actriz. Kerem, por su parte, continuó cosechando éxitos, consolidándose como uno de los galanes más cotizados de Turquía. Ambos trataron de mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal, evitando alimentar más rumores y polémicas. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque a pesar de que ambos siguieron adelante, el fantasma de Anker, como los llamábamos cariñosamente, nunca desapareció del todo. Los fans seguían soñando con una reconciliación, buscando señales, interpretando cada gesto, cada mirada, cada comentario en redes sociales como una posible pista de que el amor aún existía. Y entonces, ¡boom! Hace unas semanas, los rumores empezaron a resurgir con fuerza. ¿Qué pasó? Bueno, varias cosas. Primero, ambos fueron vistos en los mismos lugares, casi al mismo tiempo. Sí, sé lo que están pensando, podría ser una coincidencia. Y sí, podría ser. Pero cuando esas coincidencias empiezan a acumularse, uno empieza a sospechar, ¿no creen? Segundo, empezaron a circular fotos y vídeos de ambos, supuestamente compartiendo momentos juntos en privado. Estas imágenes, por supuesto, son borrosas, pixeladas, de dudosa procedencia, pero aún así,
lograron encender la chispa de la esperanza en los corazones de los fans. ¿Será que se están viendo a escondidas? ¿Será que están intentando retomar su relación lejos de los focos? Tercero, y esto es lo que más ha alimentado los rumores, algunas fuentes cercanas a la pareja, o al menos eso dicen, han filtrado información que sugiere que Hande y Kerem están en contacto, que se están dando una segunda oportunidad, y que incluso están hablando de matrimonio. Sí, lo sé, suena demasiado bueno para ser verdad. Pero, ¿y si fuera cierto? Obviamente hay que tomar toda esta información con pinzas. Los rumores son rumores y hasta que no haya una confirmación oficial, no podemos dar nada por sentado. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Y en este caso, el río está sonando muy fuerte. Pero, vamos a analizar un poco más a fondo las posibles evidencias de esta reconciliación. Empecemos con las coincidencias. Hande y Kerem han sido vistos en el mismo restaurante, en el mismo hotel, incluso en el mismo evento benéfico, con apenas unos días de diferencia. Ahora Estambul no es un pueblo pequeño, es una ciudad enorme. ¿Qué tan probable es que dos personas que se evitaron durante tanto tiempo se crucen casualmente en tantos lugares diferentes? Además, algunos fans aseguran haberlos visto juntos en un centro comercial, comprando anillos. Sí, leyeron bien, anillos. Ahora, de que solo estuvieran buscando un regalo para otra persona, o incluso para ellos mismos. Pero la idea de que podrían estar buscando anillos de compromiso ha desatado la locura en las redes sociales. En cuanto a las fotos y vídeos filtrados, como les dije, son de calidad cuestionable. Pero lo que sí es cierto es que en algunas de ellas se puede apreciar a dos personas que se parecen mucho a Hande y Kerem, tomados de la mano, abrazándose, e incluso besándose. Ahora podría ser un montaje o incluso podrían ser dobles. Pero la posibilidad de que sean ellos de verdad es suficiente para mantener viva la esperanza. Y luego están las supuestas declaraciones de fuentes cercanas a la pareja. Según estas fuentes, Hande y Kerem se han estado viendo en secreto durante los últimos meses, intentando reconstruir su relación poco a poco. Al parecer, ambos se dieron cuenta de que se extrañaban demasiado, y que el amor entre ellos era más fuerte que cualquier obstáculo. También se dice que ambos han madurado mucho desde la ruptura, y que ahora están mejor preparados para afrontar los desafíos de una relación pública. Han aprendido a valorar lo que tienen, y están dispuestos a luchar por su amor. Y lo más impactante de todo, se rumorea que Kerem ya le propuso matrimonio a Hande, y que ella dijo que sí. Supuestamente la boda se celebrará en secreto, en un lugar paradisíaco, con solo la presencia de familiares y amigos cercanos. Ahora, antes de que salgan corriendo a comprar sus sombreros y vestidos de fiesta, quiero reiterar que todo esto son solo rumores. No hay nada confirmado. Pero como les dije, la cantidad y la intensidad de los rumores son tan grandes que es difícil ignorarlos. Además, hay un detalle que no podemos pasar por alto, la actitud de Hande y Kerem. Desde que empezaron a circular los rumores, ambos han evitado hablar del tema. No han negado ni confirmado nada. Lo cual para muchos es una señal de que algo está pasando. Si no fuera cierto, ¿no sería más fácil salir a desmentirlo y acabar con la especulación? El hecho de que guarden silencio alimenta aún más los rumores. Por supuesto, también existe la posibilidad de que todo esto sea una estrategia publicitaria. Hande y Kerem son dos de las figuras más importantes del mundo del espectáculo turco, y cualquier cosa que hagan o digan genera un gran impacto mediático. Tal vez estén utilizando estos rumores para promocionar un nuevo proyecto juntos, o simplemente para mantenerse en el candelero. Pero si eso fuera cierto, ¿no sería demasiado arriesgado jugar con los sentimientos de los fans? La decepción podría ser enorme si al final todo resulta ser una farsa. Además, tanto Hande como Kerem siempre se han caracterizado por ser personas muy discretas y respetuosas, por lo que dudo que recurrieran a una estrategia tan burda. Así que, después de analizar todas las evidencias, los rumores, las teorías, las especulaciones, ¿cuál es mi veredicto? Bueno, creo que hay una alta probabilidad de que Hande y Kerem estén juntos de nuevo. No sé si llegarán al altar, pero sí creo que se están dando una segunda oportunidad. Y eso, para mí, es suficiente para emocionarme y para tener esperanza. Porque al final, todos queremos creer en el amor, en las segundas oportunidades, en los finales felices. Y la historia de Hande y Kerem es una historia que nos ha tocado el corazón a muchos.
Hemos visto su amor nacer y crecer, hemos sufrido con su ruptura, y ahora, anhelamos verlos felices juntos de nuevo. Así que crucemos los dedos, recemos a todos los santos, y esperemos que los rumores sean ciertos. Y si no lo son, bueno, al menos nos habremos divertido un poco especulando y soñando con un final feliz para esta pareja que tanto queremos. Y ahora sí, después de este maratón de chisme, vamos a recapitular un poquito. Hoy hablamos de los rumores de reconciliación entre Ander Zel y Kerem Bürsin, la pareja que nos enamoró en Senkal-Cup. Analizamos las coincidencias, las fotos filtradas, las declaraciones de fuentes cercanas, y la actitud de ambos frente a los rumores. Llegamos a la conclusión de que hay una alta probabilidad de que estén juntos de nuevo, aunque no podemos confirmar si llegarán al altar. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir estos momentos de chismecito con ustedes. Ahora, quiero leer sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Ande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos casados? ¿O creen que todo es una farsa? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos, con su familia, con todo el mundo. Y si aún no se han suscrito al canal, este es el momento. Suscríbanse, activen la campanita y prepárense para más chisme, más noticias, más entretenimiento. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye. Asterisco, asterisco, asterisco. Ok, pero esperen. Que esto no termina aquí. Porque el chisme, mis amores, es como una cebolla, tiene capas y capas, y hoy vamos a seguir pelando esta cebolla anquera hasta que nos salgan lágrimas, pero de emoción, espero. Ya les conté el resumen, el preludio, la probadita. Ahora vamos a sumergirnos en las profundidades de este rumor. Vamos a examinar cada detalle con lupa de detective, vamos a analizar cada ángulo de estas coincidencias, que francamente huelen a reconciliación desde aquí. Asterisco, asterisco, las coincidencias sospechosas, un patrón que no se puede ignorar, asterisco, asterisco. Hablemos de esas coincidencias. Ya les dije que fueron vistos en los mismos lugares. ¿Pero cuáles lugares exactamente? ¿Y en qué circunstancias? Aquí es donde la cosa se pone jugosa. Primero, el restaurante. Se trata de un elegante local en el barrio de Nianta, conocido por su ambiente romántico y su exquisita cocina. Según testigos, tanto Ande como Kerem llegaron al restaurante por separado, pero se sentaron en mesas cercanas y se les vio intercambiando miradas cómplices. Un fanático con la vista de águila que nos caracteriza juró haber visto a Kerem guiñarle un ojo a Ande. ¿Será cierto? No lo sabemos con certeza, pero la sola posibilidad ya nos pone a vibrar. Luego, el hotel. Se trata de un lujoso 5 estrellas con vistas impresionantes al Bósforo. Fuentes internas del hotel aseguran que tanto Ande como Kerem se hospedaron en el mismo piso, con apenas una habitación de diferencia. Y no solo eso, sino que ambos pidieron servicio a la habitación a la misma hora. ¿Demasiada casualidad? Yo creo que sí. Y finalmente el evento benéfico. Se trató de una gala organizada por una importante fundación turca, a la que asistieron numerosas celebridades. Ande y Kerem llegaron al evento por separado, pero se les vio conversando animadamente durante toda la noche. Incluso llegaron a bailar juntos una canción lenta. Este es el tipo de comportamiento que no se espera de exparejas que se evitan a toda costa. Aquí hay algo más. Pero las coincidencias no terminan ahí. También se rumorea que Ande y Kerem han estado visitando los mismos lugares turísticos, como el Gran Bazar, la Mezquita Azul y el Palacio de Topkapi. Algunos fans aseguran haberlos visto paseando juntos de la mano, disfrutando de la belleza de Estambul. ¿Será que están redescubriendo su ciudad, juntos? ¡Ay, qué romántico! Asterisco, asterisco, los anillos misteriosos, compromiso a la vista, asterisco, asterisco. Ahora, hablemos de los anillos. Este es, sin duda, el rumor más explosivo de todos. Según testigos presenciales, Ande y Kerem fueron vistos en una exclusiva joyería en el distrito de Bebek, conocido por sus tiendas de lujo.
Ambos pasaron varias horas en la tienda, mirando vitrinas repletas de anillos de diamantes. Un empleado de la joyería, que prefirió permanecer en el anonimato, aseguró que Andy y Kerem mostraron un particular interés en los anillos de compromiso. Incluso se les vio probándose varios modelos. ¿Será que Kerem está a punto de dar el gran paso? ¿Será que Andy está lista para decir sí quiero? La noticia de los anillos desató una verdadera histeria en las redes sociales. Los fans de Anker inundaron Twitter e Instagram con mensajes de felicitación y buenos deseos. Incluso llegaron a crear hashtags como almohadilla Anker Eblenillor, Anker se casa, y almohadilla boda Anker, boda Anker. Pero seamos honestos, también hay quienes dudan de la veracidad de este rumor. Algunos creen que Andy y Kerem podrían estar buscando anillos para un nuevo proyecto publicitario, o incluso para un regalo para otra persona. Pero, ¿no sería demasiado cruel jugar con los sentimientos de los fans de esta manera? Yo creo que sí. Asterisco asterisco las fotos y vídeos filtrados, realidad o ilusión óptica, asterisco asterisco. Las fotos y vídeos filtrados son otro elemento clave en esta historia. Ya les dije que son de calidad cuestionable, borrosas y pixeladas. Pero lo que sí es cierto es que muestran a dos personas que se parecen mucho a Andy y Kerem en situaciones comprometedoras. En una de las fotos, se puede ver a una pareja abrazándose en un parque. La mujer de la foto tiene el pelo largo y oscuro, y lleva un vestido blanco. El hombre de la foto tiene el pelo corto y castaño, y lleva una chaqueta de cuero negra. A pesar de que la imagen es borrosa, muchos fans aseguran que se trata de Andy y Kerem. En otro vídeo, se puede ver a una pareja besándose en un club nocturno. La mujer del vídeo tiene el pelo recogido y lleva un vestido brillante. El hombre del vídeo tiene el pelo bien peinado y lleva un traje elegante. Nuevamente, a pesar de que la calidad del vídeo es mala, muchos fans creen que se trata de Andy y Kerem. Pero, ¿son estas fotos y vídeos reales? ¿O son montajes creados por fans ansiosos por ver a Anker juntos de nuevo? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero la posibilidad de que sean reales es suficiente para mantener viva la llama de la esperanza. Asterisco asterisco las fuentes cercanas a la pareja, la voz de la razón, o de la imaginación, asterisco asterisco. Las supuestas declaraciones de fuentes cercanas a la pareja son, quizás, la pieza más controvertida de este rompecabezas. Estas fuentes, que prefieren permanecer en el anonimato, aseguran que Andy y Kerem se han estado viendo en secreto durante los últimos meses, intentando reconstruir su relación poco a poco. Según estas fuentes, ambos se dieron cuenta de que se extrañaban demasiado, y que el amor entre ellos era más fuerte que cualquier obstáculo. También se dice que ambos han madurado mucho desde la ruptura, y que ahora están mejor preparados para afrontar los desafíos de una relación pública. Pero, ¿quiénes son estas fuentes? ¿Son realmente personas cercanas a Andy y Kerem? ¿O son simplemente inventos de periodistas ávidos de exclusivas? Es imposible saberlo con certeza. Pero la credibilidad de estas fuentes es fundamental para evaluar la veracidad de los rumores. Asterisco asterisco el silencio atronador, otorga o desmiente asterisco asterisco. Y finalmente llegamos al silencio de Andy y Kerem. Desde que empezaron a circular los rumores, ambos han evitado hablar del tema. No han negado ni confirmado nada. Lo cual para muchos es una señal de que algo está pasando. Si los rumores fueran falsos, ¿no sería más fácil salir a desmentirlos y acabar con la especulación? El hecho de que guarden silencio alimenta aún más la llama de la esperanza. Pero, ¿por qué guardan silencio? ¿Será que están intentando proteger su privacidad? ¿O será que están negociando una exclusiva con alguna revista del corazón? La verdad es que solo ellos lo saben. Pero su silencio es, sin duda, el elemento más enigmático de toda esta historia. Asterisco asterisco más allá del chisme, el impacto en sus carreras y la percepción pública asterisco asterisco. No podemos ignorar que este torbellino de rumores también tiene un impacto significativo en las carreras profesionales de Andy y Kerem. Su popularidad ya era inmensa, pero este renovado interés mediático podría traducirse en nuevas oportunidades laborales, contratos publicitarios más lucrativos y, en general, un aumento en su valor de mercado. Sin embargo, también existe el riesgo de que esta atención constante pueda resultar agobiante y afectar negativamente su bienestar personal.
La presión de los fans, las expectativas del público y la intrusión de los medios pueden ser difíciles de manejar, especialmente si los rumores no son ciertos y están construyendo una narrativa falsa sobre sus vidas. Además, la percepción pública de Andy y Kerem como individuos también está influenciada por estos rumores. Si se confirma la reconciliación, su imagen como pareja perfecta se reforzará aún más, convirtiéndolos en un modelo a seguir para muchos. Pero si los rumores resultan ser infundados, podrían enfrentar críticas y decepción por parte de los fans, que se sentirán engañados y manipulados. *** Conclusión, ¿boda o espejismo? La incertidumbre persiste ***. Después de analizar cada detalle, cada rumor, cada coincidencia, y cada silencio, llegamos a la conclusión de que la incertidumbre sigue siendo la palabra clave en esta historia. No podemos afirmar con certeza si Andy y Kerem están juntos de nuevo, si se casarán en secreto o si todo esto es simplemente una estrategia publicitaria. Sin embargo, la cantidad y la persistencia de los rumores, combinados con la actitud ambigua de ambos, sugieren que algo está pasando. Existe una posibilidad real de que estén dándose una segunda oportunidad, de que estén intentando reconstruir su relación lejos de los focos y de que estén considerando un futuro juntos. Pero como siempre, la verdad solo la conocen ellos. Y hasta que no decidan compartirla con el mundo, seguiremos especulando, soñando y esperando un final feliz para esta pareja que tanto queremos. Así que, mis chismosos favoritos, manténganse atentos a las últimas noticias, porque este culebrón anquer está lej. Os de terminar. Y mientras tanto sigamos disfrutando del chisme, del entretenimiento y de la magia del amor real o imaginado. Y ahora sí, me despido por hoy. No olviden suscribirse al canal, darle like a este vídeo y dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan ustedes de todo esto. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye.